Suscríbete a La Panterita. Para sus marcas Leopard y Jack, Tokio, prendidos a tu vida. Isuzu es invencible por naturaleza. Múnich Ultra fluye con todo. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Bancar tu vida más simple. Fortaleza, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Respira bien con Respibem. Más ciudadanía, menos corrupción. Cambiemos la historia. Somos ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Hola a todos. ¿Qué tal, Fabi? ¿Bien? Bien, Federico. Un cordial saludo a todos los oyentes. Bueno, tenemos ya en la espalda, ya se viene la presentación de Francisco Arce, todo lo que ha pasado. Segundo ciclo de Arce. A ver, Fabio, buena memoria. ¿Contra quién debutó Arce como técnico de Olimpia el primer ciclo? Epa, no. No me digas, Fabio. No me acuerdo. No me acuerdo, te juro. No estoy recordando goles de larga distancia. Ahí viene Arce. Yo me acuerdo, es más, estaba preparando el noticiero porque iba a hacer con el bloque con Guillermo Maniqui en Canal 13 y debutaba Chiqui Arce. Y fue contra Sportivo Luqueño y el gol de media distancia de Willy Mendieta. Muy bien, estupendo. Mucho punto a favor. Ahí se sienta Arce, está Cardona. Vamos al audio, por favor. Adelante, 11:31. Federico, ¿cómo te va? Buen día, saludos para todos. Sí, señor, estamos aquí en la villa. ¿Cómo andamos, Federico? Saludos para los compañeros. Aquí estamos en la villa para la presentación de Francisco Chiqui Arce. Está con el presidente Miguel Cardona y arranca la presentación del nuevo técnico del Olimpia. El presidente Miguel Cardona y el nuevo entrenador, el profe Arce. Presidente, usted tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, profesor Chiqui Arce. Buenos días a todo el equipo acá que siempre están acompañando la comunicación del Olimpia. Bueno, antes que nada, quiero agradecer al profesor Diego Aguirre, que ha cumplido una etapa en el Olimpia, un gran profesional, una gran persona, una persona que ha hecho un gran esfuerzo por nuestro querido Club Olimpia, pero que como es el fútbol, los resultados no se dieron como esperaban en ciertas cosas, entonces así funciona esto. Y ahora acá contento de tenerla un gran profesional, al profesor Francisco Chiqui Arce, que ya estuvo en el Olimpia, el 15 de marzo del 2015 ya estuvo dirigiendo el Olimpia. Y que después de 4 años le sacó campeón al Olimpia en el Clausura del 2015. Estuvimos ayer hablando, pensando, la verdad que un gran profesional, estuvimos almorzando juntos y hemos encontrado un montón de sinergias, de ideas, de conceptos. A mí me llena de satisfacción poder contar y hablar con un profesional del nivel de Chiqui Arce, una persona, una altísima trayectoria en el fútbol paraguayo, exitoso en muchísimos lugares, y es un profesional que viene a agregar valor. Sabemos de su capacidad, de su profesionalismo, así que contento de tenerlo acá. La verdad que hemos llegado a un acuerdo en tiempo récord. Eso significa que ambas partes hemos hecho un gran esfuerzo por poder contar y por poder unir energía, con trabajo, con esfuerzo, con humildad, como siempre lo hacemos. Y esperamos acá que a nuestro profesor Chiqui Arce le vaya de lo mejor y contento con tenerlo acá al profesor Chiqui Arce. Bueno, muy buenos días a todos. Agradecerle por su presencia. Obviamente extensivo ese agradecimiento y ese mutuo cariño al presidente. No es poca cosa lo que él acaba de decir. Coincidimos mucho en muchas situaciones. Igualmente nosotros en la vida particular ya teníamos una cierta relación, digámoslo, por nuestros hijos, estudio, colegio y demás. Es muy grato volver encontrando bien distinto, ¿no? Ha evolucionado muchísimo, ediliciamente ha crecido mucho. Normalmente cuando ocurren estas cuestiones son situaciones un poco complicadas, pero
es el desafío que da un equipo grande de tradición, acostumbrado a victoria y a conquistas. Nos place mucho eso, nos creemos competentes, preparados, estamos ya desde esta mañana, le decíamos ahí caminando al presidente, ya accionando, trabajando con todos los muchachos del cuerpo técnico, porque prácticamente no tenemos tiempo. Esta tarde seguramente va a ser algo más breve todavía de lo que vamos a hacer ahora, porque lo que necesitamos es cancha, trabajar, preparar el equipo para poder buscar esa primera victoria que necesitamos en el campeonato y cada vez ponernos a tono mejor o poder hacer crecer todo lo que estaba haciendo el cuerpo técnico anterior en buena forma y nosotros poder darle nuestro camino, nuestra forma, nuestro estilo, que no es nada muy diferente. Hay mucha gente en el plantel, contábamos eso también el presidente ayer en el transcurso de la tarde, que creemos que eso va a ser un facilitador para ahorrar tiempo de los muchachos que ya han trabajado con nosotros, que hoy estábamos contando, y son prácticamente 9 o 10 futbolistas. Así es que gracias por la bienvenida, esperamos estar a tono, que no es poca cosa aquí, el compromiso es muy grande, la hinchada es numerosa, apasionada, obviamente como tiene que ser, exigente, y vamos a dar todo de nosotros como ya hemos hecho. Conocemos el lugar, conocemos la forma, el sentir de todo lo que pasa alrededor de la institución y vamos a estar 24/7 para poder cumplir con todas esas expectativas. A continuación, arrancamos con la ronda de preguntas. Ariel Infran de Olimpia Twitch. Buenas tardes, buen día, presidente, profesor Francisco Arce. Bueno, decía, presidente, que fue todo muy rápido, se cerró todo de manera muy rápida, y las sensaciones que tuviste cuando recibiste justamente esa llamada, profesor, se dio todo de la forma que esperaba, justamente teniendo en cuenta de que hay un retorno después de haber salido campeón con el club, y la enorme expectativa que genera tu presencia nuevamente aquí por parte de los hinchas. Hay una esperanza muy grande con lo que puedas hacer nuevamente aquí, y por sobre todas las cosas el de repetir nuevamente ese campeonato y hacer una gran campaña en Copa Libertadores. Bueno, sabemos de los desafíos que tenemos, sabemos los desafíos que tiene siempre el club, porque Olimpia rinde examen final cada fin de semana. Pero ahora tenemos una batalla, que hay, como yo siempre, que ir batalla a batalla. Nosotros vamos a pensar en Nacional. El domingo una batalla importante y las horas son cortas. Entonces, por eso es que le pedí al profe que haga un gran esfuerzo en que prácticamente el plantel sienta que ni un día se quedó sin técnico. Eso es un esfuerzo muy grande, y acá el profesor entendió. Además, él me pidió también que las cosas hay que hacer rápido, que necesitamos los hombres, que necesitamos trabajar, y viene con toda una filosofía, con todo su equipo de trabajo, lo cual va a venir a agregar valor, y consideramos que tenemos los desafíos importantes por delante, porque hay que ir partido a partido, batalla a batalla. Acá tenemos el partido internacional, después tenemos Meliano, y después viene el viaje a Río de Janeiro contra un rival muy poderoso, muy complicado, no en balde el campeón del año pasado, y todos sabemos lo que significa Flamengo. Pero siempre nosotros vamos a pelear, siempre como olimpista, como paraguayo, vamos a representar lo mejor que podamos y luchar con todo. Es solamente eso. Se dio rápido, realmente nosotros estábamos ya preparados, esperando. Por cuestiones especialmente mías particulares no podíamos hacerlo hasta mayo, fin de mayo, pero en estos 2 últimos meses estábamos puntita de pie ya para lo que pudiera pasar más adelante en cuanto a lo laboral. Y obviamente que esto es impactante, es diferente, es un lugar único en donde cualquier profesional querría estar, y nosotros entendemos que ha evolucionado, ha crecido, ha mejorado. Nos hemos puesto un poco recogiendo en este tiempo, que ayer ya casi como 1 de la mañana terminamos con todas las cuestiones medios y todo lo que hicimos una cuestión electoral también ahí, creo que no tenemos futuro,
pero cumplimos con todo eso y hoy ya estamos a full, vamos a trabajar en cancha esta tarde, mañana de vuelta y ya, como dice el presidente, en muy buena forma, hay que pensar en el domingo. Después obviamente uno va evolucionando, tratando, cuidando, siempre estuvimos atentos con todos los muchachos a mirar fútbol, a revisar lo que pasa aquí, o que es más fácil, o internacionalmente también. Conocemos a los rivales obviamente de aquí a profundidad y lo más cercano que es el Flamengo también, obviamente también, y vamos a desmenuzar eso a medida que vayamos progresando día a día. Hoy lo más importante es no aprovechar el tiempo y más que aprovechar, optimizarlo para que podamos cometer menos errores o tener un margen muy pequeño de equivocaciones para la preparación de lo que van concentrados para el domingo y de encontrar una forma. Obviamente va a ser, es casi imposible en un día o 2 días, pero decía yo que en el pizarrón o en algún movimiento de esta tarde o mañana tenemos ya alguna idea dentro de las dificultades por la ausencia o por la no posibilidad de algunos por lesiones, de armar un equipo que, de acuerdo a lo que a nosotros nos parece, para el primer desafío que va a ser contra Nacional. Buen día, presidente. Buen día, profesor Francisco Arce. Recuerdo en el 2015 te consultaba si era el desafío más importante en tu carrera como director técnico asumir la dirección técnica de Olimpia, y la respuesta fue que desde tu niñez siempre te gustó los desafíos allá desde Paraguarí. ¿Cómo afrontas este nuevo desafío con Olimpia y cómo es el plantel actual que tiene Olimpia? Bueno, el simple hecho de que nos hayan llamado de vuelta, se hayan acordado de nosotros, ya es una clara señal de que hemos dejado huellas, ¿no? Obviamente por no conocernos a profundidad, pero el mercado es muy pequeño, nos conocemos todos, sabemos manejo, idea, gusto, costumbre, y todas esas cuestiones se fueron, y la conversación ayer fue excelente, fue larga, fue fructífera, no tediosa con el presidente. Realmente yo me quedé con una impresión excelente. A partir de ahí ya se trabajó con Aitor, con Carlos y con Raúl, ¿no? Ayer, y hoy ya lo que acabo de comentar. Aquella vez yo creo que era más impactante, ¿no? No hay que... Pasó mucho tiempo, 8 años pasaron, pero aquella vez creo que fue diferente porque por los obvios motivos y porque nosotros teníamos un gusto por el juego, una dinámica en cuanto al trabajo que no nos costó mucho porque nos arroparon desde el primer día en todos los aspectos, ¿no? Toda la estructura del club, de funcionarios, atletas. Me acuerdo bien que llegamos un lunes debutamos un jueves, ganamos un partido en el último minuto con aquel gol de Willy contra Luque, nos empatan y del medio campo hicimos el gol. Hoy, insisto, el club ha crecido muchísimo, nos place mucho ver eso porque es una infraestructura de nivel y esperamos sacarle el máximo provecho. Nosotros también hoy, no es que estamos diferentes, pero obviamente el paso del tiempo, los hechos, la experiencia, a uno lo va moldando un poco, muchas veces mejor, y en otras cuestiones seguimos insistiendo con lo mismo, no hemos cambiado la esencia, digámoslo, pero hoy yo creo que estamos más pulidos, mejor preparados como para este tipo de desafíos. Presidente, ¿qué tal? Para Deportes 1, primeramente consultarle por qué Francisco Arce, qué vio en él y por qué en esta ocasión fue más rápido, digamos, esa transacción en conseguir de vuelta otro entrenador para la Olimpia. Bueno, yo siempre soy sincero, la verdad que lo de Chiqui Arce es un tema que venimos pensando hace mucho tiempo. Siempre estuvo dentro de nuestra cabeza la opción de Chiqui Arce que vuelva a la Olimpia. Por diferentes circunstancias en momentos no se dieron otras cosas,
Pero como yo siempre también digo, a veces los tiempos de Dios son perfectos. Y se dieron las cosas en un momento exacto, con una sinergia muy importante y cuando me senté con él, y le voy a ser también sincero, cuando estuvimos hablando la noche, Olimpia no para nunca. La noche esta del partido nos sentamos en directiva hasta las 2 de la mañana y dijimos, el único, así mismo, que nos interesa es Chiqui Arce, acá a nivel local. Entonces esto fue un tema que facilitó todo. Y ahí empezaba el trabajo de reunirnos con Chiqui y convencer a Chiqui que venga al Olimpia. Y luego una reunión que tuve con él, la verdad que cerca de 3 horas, almorzamos juntos, comimos boriborí, estuvimos hablando, y le convencí que esto sea lo más rápido posible, que en el Olimpia necesitaba de él. Intercambiamos mucha información, muchas ideas, de visiones, de cómo vemos metodología de trabajo, qué queremos, la historia del club. Y cuando vos haces esa sinergia, donde rápidamente encontrás puntos de encuentro y ganas de trabajar y se da... ahí sí que ya le pedí que sea lo antes posible. Y estuvimos ayer, firmamos a las 22:40 de la noche el contrato. Así que muy agradecido con él, y después hizo todo un esfuerzo también mediático, creo que hasta las 12:30, así que Chiqui hizo un esfuerzo importante y contento con eso. Profe Chiqui, bienvenido. ¿Tenés el equipo confirmado, profe? Bueno, ¿qué ve en este Olimpia? Realmente hay una situación bastante compleja que se dio en este último tiempo. Lo de la Copa Libertadores y el plano local, el mismo equipo, los mismos nombres, pero diferente juego. ¿Cómo vio usted a este Olimpia y cómo cree que puede ajustar quizás como para que eso vaya de la mano tanto el plano local, porque está bastante alejado de la punta, y la Copa Libertadores, que evidentemente el hincha quiere pasar los octavos de final? Sí, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa es. Realmente es diferente. No digo en cuanto a lo que decís de la producción, que se notaba eficiente en la Copa y con dificultad en el campeonato local. Lo que vamos a hacer es, de acuerdo a lo que nosotros creemos, ajustar rápido. Tenemos algunos inconvenientes en alguna posición, especialmente la de lateral derecho, porque Tucu está lesionado, Sergio también. Entonces vamos a ir mirando hoy cómo hacemos dentro de lo que nosotros creemos que podemos progresar con el equipo y agregarle lo que a nosotros nos parece, nos gusta. Cuando estemos completos, que hoy hay algunas dificultades en ese sentido, el elenco es totalmente homogéneo, bien distribuido, hay variantes y opciones por todos lados, ¿verdad? Todavía tenemos que ir a mirar con propios ojos lo que hay en Villeta para aumentar, intercambiar, introducir dentro de la reserva, el selectivo o el plantel principal, obviamente por la exigencia del reglamento. Hoy creo que hay 2 chicos ahí dentro y uno ya debutó. Entonces, todas esas cuestiones básicas son las que vamos a equilibrar hoy, ajustar mañana y comenzar a concentrar seguramente a partir del mediodía para el partido del domingo, que es lo que insistimos. Acá hay que vivir el día a día, porque como es muy volátil, como es súper exigente, depende todo del resultado, pero nosotros tenemos que ajustar, trabajar y desarrollar todo para darle grandes condiciones o mejores condiciones dentro de nuestra idea a los futbolistas para que ellos se desarrollen bien, no pongan excusas y puedan cumplir con esa tarea de rendir bien, de donarse físicamente al 100% y después ganar los partidos, que es lo que actualmente necesitamos en el campeonato local. Profe, ¿cómo te va? Buen día, para ABC Cardinal, presidente también, buen día. Profe, sé que no te gusta mucho tener como referencia en las redes sociales, pero cayó muy bien tu frase que el hincha Olimpia pudo ver en las cuentas oficiales del club. ¿Puedes hablarme un poco de eso, del sentimiento de decir esa frase, profesor? ¿De lo que hicimos ayer? Así es. Sí, eso Malte me decía de ida a para uno, ya un poco tarde como dijo el presidente, pero estábamos todos contentos, felices por hacerlo. Creo que había surgido 2015-2016 cuando eso se acostumbraba mucho, eso de pregunta-respuesta, ¿qué te parece? Y fui sincero, fui sincero porque igual
viniendo de la institución de Vereda Enfrente siempre hubo una consideración, un respeto. Yo siendo futbolista, no solamente después de ejercer esta profesión, siendo futbolista siempre nunca hubo cuestiones fuera de lugar de nuestra parte y viceversa, ¿no? Recibimos el cariño igual habiendo vuelto a Cerro las veces que hacíamos el trabajo de ir a para uno, el recibimiento siempre fue espectacular. Entonces esas cuestiones marcan mucho y yo creo que le agarraron bien la frase. Hay que felicitar a los que tuvieron la idea, ¿verdad? Sí, ¿el cuerpo técnico sigue siendo el mismo? Sí, con la diferencia de que de aquella vez está Julio Enciso, o sea, no, Julio ya estaba en la última parte antes de que salgamos. Los nuevos son los dos PF, Nicolás Ayelo y Marcos Denis, que trabajan con el profe Núñez en esa parte. Pues somos todos los mismos. Sí. Perfecto. Presidente, ¿no le parece que el cambio llegó un poco tarde? Es la opinión del hincha, del olimpista, que esperaba ya el cambio hace un tiempo atrás. Bueno, esa es una decisión del presidente. Nosotros medimos los tiempos, nosotros sabemos cuándo tienen que ser. Nosotros vemos que hay cosas que se van dando y así funciona esto. O sea, yo no creo que uno diga demasiado tarde, absolutamente. Las cosas, ya lo dije, los tiempos de Dios a veces son perfectos y las cosas se tienen que dar con cierta naturalidad. Pero nosotros siempre buscamos darle bienestar al Olimpia, buscar lo mejor. Se trabajó, se hizo lo que se tenía que hacer. Yo creo que se hizo, acá como dijo el profe, una buena campaña en la Libertadores. Creo que fue récord de puntos, pero en el campeonato local con muchos problemas. Y para nosotros hicimos limpia, te lo dije, rinde examen final cada fin de semana. Nosotros necesitamos trabajar y bueno, ciertas cosas no se estaban dando y dijimos que era el momento de hacer el cambio. Luego un análisis, dijimos el momento de hacer el cambio, pero son cosas que hay input que a uno le va entrando en la cabeza, en tu cabeza y en tu corazón. Es decir, bueno, hay momentos que sostener y momentos que decir acá no va más porque lastimosamente nos están dando los resultados. Con todo el aprecio, con todo el esfuerzo, y dijimos era necesario hacer un cambio de timón, un cambio de gente, un cambio de tema, y este era el momento adecuado. O sea, siempre eso es resultado de una serie de decisiones que va tomando internamente y analizando entre todos. Y las cosas van dándose, hasta aquí si se ocurre esto, son escenarios que uno se va planteando. Y llegó el momento, dijimos, no necesitamos ahora que venga alguien que venga de la casa, que conozca la casa, que conozca el plantel, que sepa las inferiores, que trabaje en las inferiores. Pues la verdad que la reunión que tuve con él me preguntaba, ¿y qué tal? Se mete mucho en el tema inferior y yo considero que eso es muy importante para el fútbol. El patrimonio más grande que tiene un club es que tus inferiores sean valorizadas y jerarquizadas. Me preguntó quién es el lateral derecho de la sub-19, quién es el del sub-18, o sea, ese tipo de informaciones hace que estos jóvenes, que fíjate la oportunidad que hoy tienen, todos los que están en primera, el 70% están en la reserva, hablamos muchísimo de eso, o sea, creemos que eso es el camino que tenemos que seguir, el camino de jerarquizar a nuestras inferiores, darle una oportunidad. Y me gusta mucho donde él me dijo, yo me voy a ver los partidos, yo quiero mirar, y mi equipo también se va a monitorear, y vamos a hacer un equipo de trabajo. Le expliqué cómo el equipo que tenemos con Iván Vázquez, que trajimos Independiente del Valle, que se está haciendo un gran trabajo, y ese es el futuro del Olimpia. No podemos descuidar las inferiores, y el profe tiene, es más, y a gran parte de este plantel, él ya lo conoce. Yo opté por gente que su curva de aprendizaje sea muy rápida, y con una persona que conozca, que ya haya estado acá, que conozca a varios del plantel. Entonces tenemos por eso mucha ilusión en que el profe Chiqui Arce va a darnos una mano importante en este momento. Buen día, presidente, profesor Francisco Gustavo Gavilán para Deporte Total, estamos en vivo. Presidente, aprovechando la ocasión, se habló tanto en estos últimos días y sabemos la capacidad de gestión, la capacidad de administración, pero hubo una tormenta que ha surgido en el mundo Olimpia con respecto a la relación con los jugadores, algunos que otros reclamos. Si puede dar su versión al respecto, si quiere aclarar alguna cuestión a la opinión pública, a la gente de Olimpia que siempre estuvo preguntando al respecto, presidente. Y mira, te doy la respuesta. Las relaciones humanas son así. Uno en su familia tiene a veces desgaste por ciertas cosas, pero eso no ocurre en el mundo del fútbol.
Y por temas económicos son normales, ocurre esto, ocurre lo otro, y son capítulos cerrados. Yo ya hablé, le dije el lunes, esto terminó, se acabó, nosotros tenemos que pensar adelante, le dije, este es el momento del perdón. Acá tenemos que irnos todo adelante y pensar en adelante. Nosotros tenemos que seguir y construir. El Olimpia está por encima de todo, ese símbolo del Olimpia. Nosotros tenemos que dejar todos nuestros intereses personales o diferencias personales, poniendo siempre el Olimpia delante de todo. Y eso nos va a llevar por buen camino. Esto es así, ocurre en la familia, ocurre en todos lados, pero lo importante es continuar, ser optimista, pensar en el trabajo, ponerse esa historia del Olimpia por delante de todo y estirar junto al carro. Vienen desafíos muy grandes, esos capítulos se tienen que cerrar rápido. El olimpista tiene que volver a creer, a unirse. Nosotros tenemos que estar todos unidos. No sirve si estamos separados. Le dije la misma cosa, por ejemplo, yo soy transparente en plantel, que acá el club necesita de sus jugadores. Y sus jugadores necesitan de su presidente y de la comisión directiva. No nos sirve separado, solamente unidos podemos lograr cosas. El fútbol es muy emocional, solamente estando juntos, cuerpo técnico, jugadores, plantel, se puede llevar una institución adelante, porque el fútbol hoy en día está muy equiparado, ya no existen equipos chicos, se gana la batalla en el día a día en el campo, pero para llegar al campo tenemos que estar unidos, peleando, hay que hacer ese sobreesfuerzo para ganar al equipo rival. Entonces el camino es la unión, el trabajo, las diferencias no es que solamente hubo y van a seguir habiendo, eso es normal. Lo importante es construir, reconstruir rápido y seguir adelante, pensando siempre qué es lo mejor para nuestro querido Club Olimpia. Buen día, profe, bienvenido de vuelta. Sabemos que tiene un cuerpo técnico bastante inquieto y usted también seguramente en Brasil a usted se lo respeta muchísimo y está ese partido contra el Flamengo. Si bien tiene el primer desafío el domingo, pero lo que representa ese partido para usted personalmente en este regreso a un partido internacional, ¿cómo lo siente ya? Porque uno internamente sabe, si yo soy entrenador, cómo puedo plantear este partido, qué puedo llegar a realizar, qué sentís en ese momento. Y quiero repetir algunas de las consultas que hacían los compañeros. Internamente, el hecho del cariño que recibiste en cada partido que pasabas por Olimpia, en el momento que fuiste convocado, ¿cómo se siente un profesional que es admirado, tal vez por muchos hinchas que no son solamente de Olimpia, de Cerro Porteño, de Guaraní, sos un técnico respetado? ¿Cómo te sentís personalmente con respecto a esa situación? Ahora mismo lo que más quiero es entrar en la cabeza de Pedro para poder entender y visualizar y definir hasta mañana la estrategia, los hombres que vamos a utilizar. Después, la Copa Libertadores, especialmente para equipos como Olimpia, tienen un extra, un plus extra, ¿no? No es poca cosa eso de la camiseta, la mística, la historia, o sea, los rivales, por más de que a veces los brasileños, especialmente en nuestra época, ahora ya no tanto, no miraban mucho los adversarios y se preocupaban mucho por sí mismos. Cuando estemos en la cancha se va a igualar todo, ¿no? Capaz que si se miran otras cuestiones están en otro nivel porque el poderío, el mercado les posibilita a ellos hacer otro tipo de nivel, porque el poderío, el mercado les posibilita a ellos hacer otro tipo de inversiones, otro tipo de gasto alrededor de sus clubes. Pero vamos a jugar la muerte, no existe otra. Tenemos que, si todos ellos son conscientes, el futbolista es bicho, sabe que tiene que dar algo más para poder igualar, digo técnicamente o en cuanto al recorrido, al esfuerzo dentro de la cancha, porque si no podemos pasar inconvenientes y lo que todos queremos es avanzar, pero pasito a pasito, entendiendo, como vos decís, viviendo prácticamente acá, porque eso es lo que vamos a hacer siempre, pero especialmente ahora en el inicio, poder recabar la mayor cantidad de información posible para transferir a la cancha, que es lo más importante, y que nuestros futbolistas se sientan únicos. Eso es clave, que ellos confíen, que crean en sí mismos y que actúen en consecuencia de manera corporativa, no solamente para estas cuestiones
reclamo, de exigencias económicas, también tienen sus deberes y la cancha no miente. La cancha es exigente y para estar al nivel top donde todos quieren o queremos llegar hay que estar a tono. Y lo otro, evidentemente me pone contento. Habla bien de mis padres, ¿no? Yo tengo los padres vivos todavía, nos educaron muy bien. Yo estudié en una escuelita 5 aulas en aquella época y valió más, no que mi educación escolar haya sido mala o insuficiente, pero valió mucho más los valores que me pasaron mis padres para no desesperarme en momentos críticos especialmente. He pasado 2 años muy complicados en ese sentido, pero estoy de pie, fuerte, más fuerte que nunca. Como cualquiera de nosotros he recibido golpes y bendiciones también de Dios, de la Virgen. Y yo solamente tengo que agradecer porque, insisto, vamos a hacer lo que nos gusta, en un lugar único, diferente, en donde ya estuvimos, porque si hubiésemos ido de otra forma, obviamente no nos iban a llamar. Y hoy estamos aquí con toda la carga que genera eso para el presidente, para la directiva, para la institución, y entendemos muy bien cómo funciona y vamos dentro de lo que nos corresponde, vamos a dar nosotros sí algo y un poco más, y eso es lo que más vamos a insistir y transmitirle a los chicos, ¿no? Buen día, presidente, profesor, para Universo 970 IGEN. Presidente, ¿por cuánto tiempo el vínculo con el profesor Francisco Arce? En principio hasta diciembre del 2024. Yo quiero que sea por mucho más. Señor presidente. Profesor, por un lado, ya te tocó una charla inicial con los futbolistas, por ejemplo, por citar a Alejandro Silva, Iván Torres y Saúl Salcedo fueron campeones contigo en el 2015, y si ya se dio, ¿cuáles fueron tus sensaciones? Y por otro, ¿quién va a ser el asistente que va a estar sentado al lado tuyo el domingo? No, todavía no tuvimos tiempo de ese contacto directo con los muchachos por todo lo que ya contó el presidente, o yo también en alguna parte. Lo de los asistentes es una buena pregunta, todavía no. Hay 4 ahí que pueden hacer en algún momento, siempre, normalmente la mayor parte del tiempo lo hizo Blas, después fuimos intercalando, dependiendo en Copa, especialmente cuando jugábamos y cada asistente tomaba un rival en fase de grupo, ese asistente se sentaba las veces que íbamos a jugar contra el equipo que él se había encargado para revisar o desmenuzar a profundidad. Julio está con nosotros, yo creo que va a gustar mucho que Julio se siente, y él se terminó sentando los últimos partidos cuando estuvimos en Cerro, pero no, eso no es no sé si lo más importante, pero lo que menos preocupa ahora, porque cualquiera de los 4 nos conocemos a profundidad, cualquiera de los 4 puede dirigir, entonces vamos a determinar eso solamente mañana. Mientras tanto vamos a seguir trabajando y aprovechando el tiempo para seguramente esta tarde hacer todo eso que decís, charlar no solo con los referentes, sino que con los muchachos, si ya podemos caminar un poco, porque ellos jugaron la mayoría 2 días atrás, seguramente hoy es su mayor carga para reposar, seguir descansando un poco, pero al menos ideas charlando, y mañana confirmar eso como si fuese una charla táctica, pero en campo, lo que vamos a querer hacer especialmente de inicio en el partido contra Nacional. Buenas tardes, presidente y profesor. Walter Estigarribia por Unicanal. Primeramente, presidente, queremos saber cómo se gestó la salida del profesor Diego Aguirre. Si usted tenía tomada la decisión antes del partido contra San Lorenzo, o si ese partido fue la detonante de su salida, atendiendo de que estuvo muy pocos meses frente al cargo. Por favor, si puede responder. Y mira, te digo, repito lo que dije, el fútbol es muy dinámico. En el fútbol uno va haciendo diferentes escenarios, no es de un día a otro, sino que se están haciendo diferentes escenarios. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si ocurre esto? ¿Qué pasa si ocurre esto? ¿Qué pasa esto? Y hemos conversado mucho, sabíamos mucho de que en la vida y en el fútbol entonces trata de créditos y débitos. Vos necesitas ciertos créditos porque en el momento que tenés débitos complica eso, ¿verdad?
y sabíamos que teníamos 3 partidos importantes que eran muy delicados para todo, para la institución, por el Clausura, por la Copa Paraguay. Y bueno, todo ese tipo de cosas se fueron acumulando y se decide, se analiza, se dice qué está pasando, cómo está el rendimiento, estamos evolucionando o no, qué está pasando. Entonces, dentro de ese escenario que fuimos viendo, dijimos, ahora llegó el momento, tenemos que hacer esto, y fue la decisión que se tomó. Nos reunimos esa noche en directiva, analizamos, evaluamos todo, dijimos que era el momento de hacer un cambio de aire que venía bien para el plantel. Después hablé con Diego al otro día, se fue a mi casa, hablamos casi 2 horas, evaluamos juntos. La verdad que de un nivel personal y profesional de primera. Nos dijimos, es un placer trabajar contigo, la misma cosa le dije yo, pero entiendo, el fútbol es así, ambas partes entendimos que era el momento, salimos abrazados del tema, le dije, uno siempre tiene que empezar la vida bien y terminar bien y irse por la puerta grande, pues la vida gira muy rápido, la vida no sabes, te puede volver las cosas, eso se trata. Entonces dijimos, a nivel profesional, pensando, analizando con él, dijimos que era lo mejor en este momento para todas las partes, necesitamos hacer ese cambio y buscamos una persona que nos traiga una estructura, y repito otra vez, que ya conozca el club, que su curva de aprendizaje sea menor, que tenga la misma filosofía y visión de fútbol de lo que quiere la institución, y esa persona representada al profesor Chiqui Arce. Les repito, por unanimidad dijimos, él tiene que ser la persona que queremos que venga en este momento, por las coyunturas, hacerse cargo del Olimpia, porque conoce la institución, ya sabe lo que es, y podía darle una mano en un momento que es complejo, tanto el Clausura y también la Libertadores. O sea, tiene que tener una serie de valores y requerimientos, y conocía, ya estuvo acá, hay un montón de factores que te entran en la cabeza, que decir, esto es lo que tenemos que hacer, y Dios quiera que nos acompañe. Esfuerzo vamos a hacer, siempre digo, hay que tener un esfuerzo humano de todo, trabajo, pues sabemos su capacidad de trabajo, sabemos lo obsesivo que es, sabemos el profesionalismo que tiene. Le dijimos, somos bastante parecidos, los dos somos obsesivos, entonces vamos a entendernos rápido y vamos a llevar las cosas adelante. Nosotros vamos a facilitarle para que haga su trabajo de la mejor manera posible y ser facilitadores en todo. Confiamos en su gestión, confiamos en su profesionalismo, y a eso hemos apostado. Creemos que eso era lo que en este momento es lo correcto. Profesor, buenas tardes. Tengo 2 preguntas para usted, con el permiso de los colegas también, por favor. ¿Qué opinión le merece el Flamengo de Sampaoli, atendiendo de que es la primera vez que usted lo va a enfrentar como director técnico? Y la otra es, en contrapartida a lo que consultaban los colegas, los hinchas de Cerro en las redes sociales están catalogando esto como una traición. ¿Qué opinión le merece eso? Gracias. Es un rival que ha recuperado prácticamente y perdido también, refiriéndome a Flamengo, algunos futbolistas, mantiene su base, han agregado a algunos con la llegada de Sampaoli, han oscilado también altos y bajos en este tiempo, en este corto tiempo que él está dirigiendo. Hemos visto varios partidos por gusto, por costumbre de mirar el fútbol brasilero. Ahora, mientras no estábamos trabajando, vamos a recabar, tendremos la información de las plataformas, de las personas que trabajan en eso en la institución, y obviamente vamos a usar todos los recursos que tenemos allá de información y de ayuda extra con colegas, entrenadores, espía aérea, o sea, todo. Vamos a utilizar todo para poder igualarle y preparar lo mejor para esos 2 partidos, de conseguir la clasificación. Seguramente, así pensando rápido, jugaremos de una manera allá y de otra manera aquí. No me refiero ni a defender ni a atacar, no digo eso, pero conociendo un poco cómo ellos se manejan, capaz que definamos a futuro hacer eso. Y lo otro es yo creo que es normal, pero yo no quiero entrar en ese terreno, porque toda vez, siempre en cualquier determinación que uno tome en la vida, y especialmente en donde involucra pasión, siempre genera algún tipo de confusión. Lo único que digo a ese respecto es que donde estuvimos, no solamente Olimpia o Cerro, donde estuvimos nunca nos sobró nada. No hay nadie que nos pueda apuntar con el dedo y decir no fueron profesionales,
no dedicaron tiempo, no buscaron alternativas. Siempre hemos intentado hasta donde nos alcanzó la capacidad de dar nuestro mejor. Y los números están ahí, ¿verdad? Pueden decir cualquier cosa, pero se revisan estadísticas y tira todo por tierra eso. Buenas tardes, presidente, profesor, bienvenido de vuelta al Olimpia. Bueno, consultarle si sabemos que usted trabaja mucho con los chicos, con los juveniles, ha pasado en Cerro Porteño, ha pasado en Olimpia, ha sacado varios jugadores que luego fueron exportados al exterior. También atendiendo a la imposibilidad de Olimpia de poder fichar, se va a fijar mucho seguramente en las inferiores y saber si va a seguir esa metodología de trabajo. Sí, ya comenzamos, previa obviamente echar la sugerencia, permiso del presidente o conociendo toda la estructura de trabajo que está prácticamente totalmente montada, capaz que a futuro algunas cuestiones, pero de a poco porque hay otras prioridades. Hablamos ahora con Aitor y con Raúl de que podamos traer de vuelta alrededor nuestro al selectivo y a la reserva, porque seguramente por la obligación, por el gusto, por la obligación de la regla vamos a necesitar interactuar más constantemente y tenerlo más cerca, y después dejar los viajes a Villeta para hablar con Lucho, con las personas encargadas de las formativas, y a ver si nosotros sugerimos subir, bajar, dar espacio y hacer participar. Obviamente que no, esa fue una de las cuestiones que, así como dije en la primera participación, creo, mantenemos y capaz que hemos mejorado con errores y aciertos, hemos sacado algunas cuestiones, estamos más pacientes con algunas otras, capaz que por el paso del tiempo, por la experiencia, pero siempre la idea es, no hay mejor, y en eso ayer coincidimos y constantemente repitiendo eso. Seguimos creyendo que en el fútbol paraguayo, especialmente, y hay ejemplos en otros países, que la mejor inversión, ¿no?, a veces se considera como un gasto y genera un poco de duda en el dirigente. La mejor inversión que se puede hacer es en los propios jugadores de la casa, porque no hay nada lícito que genere tanta diferencia económica en tan corto tiempo, y hay pruebas, muchas pruebas. Si se suman esos valores acá, allá, vas a encontrar que haciendo ese trabajo a veces inconcluso, o a veces no progresivo, o a veces no de proceso, porque es algo que duele mucho en este país, porque hay algunos referentes que odian que se diga esa palabra, pero nos cuesta tanto cuando, me refiero solamente a lo que yo entiendo, cuando no aparecen las camadas, nos cuesta demasiado poder evolucionar, y en algún momento eso hay que romper. Se rompe de esta manera, con un centro de alto rendimiento, se rompe con mejores canchas, se rompe con mejor alimentación, se rompe con asistencia social, se rompe con educación sexual, se rompe con, qué sé yo, no dejando de lado al humano que necesita convertirse y dejar sus cosas y convertirse en un atleta profesional. A veces se ve solamente esas 2-3 horas de llegada y de cuidado dentro del club, y pobrecitos van a casa y comen lo que hay, no hay sustento como para poder, y nosotros profesionales terminamos exigiendo, y no nos preocupamos, no nos enteramos directamente de qué es lo que le está generando esa confusión a veces. Decíamos con el precio ayer que a veces son para nosotros hoy con 50 o 40 y tanto, haber ya pasado por todo eso, nos es muy fácil resolver un inconveniente, pero cuando tenés esa edad se te complica. Yo fui padre a los 19, 18 y alguna cosa estaba haciendo más canalla. Entonces hoy mi hija me hizo abuelo, tiene 32 años, pero lo que fue al inicio, lo que te perturba, porque es una responsabilidad, ni vos mismo te estás pudiendo cuidar y tenés que generar recursos para poder cumplir con tus obligaciones. O sea, hay muchas cuestiones alrededor de todo eso para que el chico realmente, no poner por ponerlo, sino que encontrar el momento ideal para que no salga más y que a partir de ahí ofrezca al club todas las condiciones por su rendimiento. Última pregunta. ¿Cómo le va, profe?
don Francisco, aquí estamos en directo para Olimpia Twitch. Preguntarle, siempre se dice que estando bien personalmente, en lo laboral siempre normalmente te puede ir bien. Personalmente, hoy, ¿cómo estás, profe, después de este tiempo de descanso que tuviste? Porque cuando pasó lo que pasó, estabas dirigiendo, concentrando viajes, reuniones, estabas con la mente ocupada. En este momento de relax, por llamarlo de alguna forma, que tuviste, ¿cómo venís hoy al Olimpia? Y si podés hablarle a los hinchas que seguramente están esperando alguna palabra tuya para comenzar a creer, como siempre eligen creer los hinchas del Olimpia, y para seguir creyendo. Como mínimo estoy más flaco, o sea, me cuidé bastante por distintos motivos, por salud, por estética también estoy más flaco. A pesar de que poca gente en Paraguay, porque el perro, tú sí tienes grave, cuando bajas casi nadie te motiva. Después, así como dije en alguna parte, a mí Dios me tuvo como una pelota de ping-pong durante prácticamente 1 año y medio, 2 años. No me quejé, nunca me quejé. Sí intenté entender, especialmente el fallecimiento de mi hijo. Así como así en ese tiempo estábamos ida y vuelta. Después surge, voy a contar algo personal, no sé si viene al caso o no. Entre el sufrimiento y la desgracia y la alegría, nos nacieron a mi esposa y a mí 2 hijos. O sea, hoy soy padre de 2 chicos pequeños, uno de 1 año, 2 meses y otro de 2 meses, porque el de 1 año y 2 meses estuvo escondido un poco entre comillas, porque le contaba al presidente, una cuestión de salud importante, nació brasilero, y por eso decidimos, cuando el despido de Cerro, no trabajar hasta mayo, junio, que era la época de nacimiento del segundo. Hoy, gracias a Dios, todo está de maravilla. Eso habrá colaborado un poco también de tipo María Auxiliadora, de estar cuidando a los chicos, bajar un poco de peso. Pero estoy en perfecta condición, hasta la rodilla está mejor. De esta manera, los hinchas nos conocen, ellos saben que nosotros vamos a ir a buscar un rendimiento acorde. Sí, va a ser difícil en el sentido tirar todo el camión en cuanto a ideas al inicio, pero que nos exijan que ya se tiene que notar ahora algunas cositas. El otro fin de semana, que ya jugaremos, no sé si sábado o domingo, ya se estaba para definir eso, pero vamos a buscar corresponder de acuerdo a las exigencias dentro del estilo de trabajo que nosotros tenemos, que requiere de tiempo total. Por eso mismo somos muchos y bien distribuidos para encargarnos de la parte profesional, de intelectual con Raúl y con Carlos, de ir también a mirar las formativas. De a poco entendemos las prioridades y hace falta sugerir y no alocarnos en cuestiones que no sean prioritarias ahora, que lo más importante es el fútbol, el siguiente partido, y que necesitamos hacer lo mejor para ganar. Y para uno siempre fue nuestro, digámoslo, en aquella primera etapa. Está un poco basqueteada, le decía al presidente, no como una queja, pero vamos a mejorar eso, de cuidar mejor para que el equipo pueda dar su máximo en cuanto a juego, traslado y demás, pero tiene que ser de vuelta a un lugar en donde sea muy difícil o casi imposible para cualquiera ganarnos. De esta manera culminamos la conferencia de prensa. Agradecemos al profesor Francisco Arce y al presidente Miguel Cardona. Bueno, hasta allí entonces, ¿cuánto? 48 minutos, larga la conferencia. Cardona, Arce, después vamos a estar con más cosas de Johnny. Johnny, ¿estás? Sí, señor, así es, Federico. Estamos, ya culmina la conferencia de prensa del presidente y también de Francisco Chiqui Arce. Ya se retira el profesional. Va a almorzar el presidente aquí con mi equipo a almorzar. ¿Cómo está el profe? Para ir a almorzar aquí en el complejo del Olimpia, en la Villa, para
para separar lo que será la primera movilización, seguramente presentación al plantel, al grupo y después ya la tarea. Así como decía Francisco Arce, el plantel que jugó el jueves el miércoles, contra el equipo de San Lorenzo necesita descanso. La tarea fuerte recién sería mañana, lo que será la presentación el próximo domingo ante Nacional en el Bosque de Paraguno, 18:30. Francisco Arce todavía no eligió al que lo va a acompañar y me parece por lo manifestado que le va a gustar mucho al hincha Olimpia verlo allí a Julio Cáceres, a Julio Ciso. Seguramente él será su acompañante en la banca de expectativa. Sí, la misma conclusión sacamos, Johnny, y acá fue todo un poco más fácil porque recordemos que cuando sale Julio Cáceres, la primera opción era Francisco Arce, o sea, Cardona y Arce ya hablaron en algún momento, y en aquel momento era que no estaba la situación, quizás los días oportunos como para que Arce agarre Olimpia, incluso dijo que prefería estar un poco más con su familia, ¿te acordás? Sí, exactamente, y con todo, Federico, lo que en este caso la situación familiar que sufría en ese momento cuando sale de Cerro, estando en Cerro, él ya tenía ese inconveniente familiar con su hijo, después entonces él no es que rechazó, simplemente dijo no era el momento. ¿Perdón? No era el momento. Exactamente, que el grupo, o por lo menos él, no iba a encabezar, no tenía la cabeza puesta en lo que es profesional, entonces se fue a Olimpia directamente el presidente con su comisión directiva por Diego Aguirre, y esta vez sí, decía el presidente, culminado el partido hasta las 2 de la mañana, estuvimos reunidos, departamento de fútbol, todo lo que tiene que ver con la parte jurídica también del Olimpia, se llegó a un acuerdo de sacar a Diego Aguirre, de comunicarle esa mañana, e inmediatamente ya se pusieron en contacto con Francisco Arce para que sea el entrenador. El grupo de Chiqui Arce inmediatamente, Federico, dijo sí, es momento de trabajar, ya quedaba en campo de Francisco Chiqui Arce decir sí. Cuando acepta, cerca del mediodía, almorzar con el presidente, empezar el diálogo y después ya la firma de contrato, cerca de las 23 aproximadamente, porque ayer en la previa del Partido de Libertad decíamos con Ariel, está todo confirmado, pero faltan detalles. Esos detalles llegaron a afinar, se firmó el contrato, fueron de la oficina del presidente a Para Uno, se grabó el video que tuvo mucho comentario y después ya a descansar y hace algunas horas está aquí el técnico de Cerro, el ex técnico de Cerro, actual técnico de Olimpia, en este caso Francisco Arce, con su cuerpo técnico ya trabajando primero en la tarea de hoy, en esta movilización que va a tener y en lo que será el partido ante Nacional el próximo domingo. Comparando a otras sucesiones fue en tiempo récord, ¿verdad? Porque al mediodía lo de Aguirre y ya a la noche lo de Arce. Es cierto que hoy a las 5:30 de la mañana estuvo la confirmación, yo vi a las 6:10 cuando subió Darío Ibarra. Ariel habrá visto antes porque ya estaba en el canal, Ariel, cuando se dio la confirmación del famoso flyer. Sí, y después luego que levantó 5:30 de la mañana, es decir... 5:30, claro, yo vi a las 6:10 cuando levantó Ibarra, Darío, en el grupo, no había visto Twitter, pero como sentí una notificación, entonces miré y ya estaba para levantarme arriba y dije, bueno, bien temprano como para hacer todo rápido. Después ya vimos la convocatoria para la conferencia de prensa. No hizo falta que el presidente le tenga que convencer de vuelta a Hitor para que tome el timón. O sea, ¿cómo lo hizo? Claro. ¿Se acuerdan que él había dicho, no quiso agarrar, pero yo estaba pensando en lo de Hitor, iba a ser otra vez contra Nacional. Porque sí, el único partido que dirige él es contra Nacional en el Defensor del Chaco, el español. Claro, pero esto se dio muy rápido. Eso era Federico, Fabio, Ariel, que si por allí Francisco Arce decía, bueno, vamos a ser presentados viernes, yo no quiero dirigir el primer partido, estaba Aitor para dirigir, pero como Francisco dijo, no hay ningún inconveniente, presentamos y ya empezamos a trabajar en este caso armar el equipo, inmediatamente lo descartaron a Aitor García para dirigir el domingo ante Nacional. Bueno, aquí pregunta un oyente, ¿cuál fue el último técnico de dejar uno de los clubes grandes e ir inmediatamente al otro club grande? Habrá que buscar. Porque estábamos hablando con Ariel y con Fabio, lo de Arce el anterior ciclo fue agosto 2014 con Cerro y marzo 2015 con Olimpia. Cuando menos esto podríamos preguntar en el mismo año, por ejemplo, ¿quién fue? Ajá. Vamos a esperar que colaboren
nuestro cerebro que tenemos, Cristian Benro, Hay una Benro diferencia Cristian. de 7 meses en el primer, Pero en el mismo año pongamos. Ahí está más difícil la pregunta. El mismo campeonato, por ejemplo, ¿verdad? Él comenzó... Ah, no, ya no es el mismo. Y en este la misma temporada. Sí, la misma temporada. Chiqui se fue de Cerro en febrero. O fines de febrero. Febrero, primeros días de febrero. Luis Cubilla salió de Olimpia y fue a Cerro, pero... 2000. Pero 2000 Cubilla dirigió Olimpia. Para mí que era Alicio el técnico de Olimpia. Alicio ya arrancado. Sí, desde enero estuvo ya Alicio, en el 2000. Claro, por eso no hay una equivalencia. Porque Cubilla va a Cerro para marzo, abril del 2000. Vamos a estar con eso en instantes. Pero finalizó ese año Cubilla, en el 99. No, pero fue 2000 lo de Cubilla Cerro. Claro, lo que estamos hablando los mismos años. Mismo año, sí, pero en meses es poco. Poco la puede estar... 99 en Olimpia. Sí, 99. Él fue campeón con Olimpia en el 99. ¿O no fue él el técnico de aquellas finales contra Cerro? Sí, 99 fue... ¿Cómo? Solalinde fue el técnico de Olimpia. No, Solalinde fue en el 2000. A partir del 2000, Johnny. Cubilla fue. 99 fue Piazza en el Apertura. Me acuerdo que ganó la cancha de Luqueño. Contra Colegiales. Y después sí Cubilla. Y ahí está. Y terminó el campeonato en diciembre. Pero Cubilla, ¿en qué momento agarró Cerro? Él no agarró del arranque. Después Cayetano. No, reemplazó a Cayetano, por eso digo. Por eso digo. Reemplazó al Nino Arrúa. Ahí está. Nino Arrúa perdió 4-0 con River de local en la cancha de Cerro. La previa de verdad de Peito. Y ahí vino Cubilla. O sea, y marzo entonces tiene que ser más. No fue el mismo año. No fue el mismo año, pero en meses fueron pocas. Fue mayo. Diferencia. Octavo final era mayo. Bueno, y ahí hay 5 meses aproximadamente. 5 o 6 meses. Pero nos quieren meter, Fabio, está buscando mismo año. Misma temporada, porque como decía, es un ejemplo cercano, sí. Estuvo Cayetano ahí. Está Johnny, después te llamamos para ver calendario, sí, entrenamiento, qué van a hacer. Acá estamos hablando con los compañeros que seguramente varios jóvenes van a ser potenciados, incluso los que están jugando y por ahí entran sin mucha confianza. Que seguramente se va a ver algún cambio, porque está claro que este equipo ya no puede más. Y dijo Arce que más allá de las deudas hay responsabilidades individuales adentro de la cancha, que parece que por lo que uno ve esas responsabilidades se han perdido últimamente, porque se puede jugar mal, pero tan mal ya no. Y Olimpia viene jugando muy mal en varios aspectos, jugadores que hasta hace 3 semanas contra Nacional de Medellín en el campeonato local volaban. Así que damos el tiempo, Johnny, ¿te parece? Perfecto, Federico, perfecto, estaremos en contacto permanente. Bueno, Federico, después de Edgar, tengo un anuncio. Atención para los hinchas de Cerro Porteño. Primero Edgar. ¿Hay presentación del manager? No. ¿Hay presentación del técnico? No, algo mucho mejor para el hincha de Cerro. ¿Mejor? ¿Qué es una pasa? noticia muy importante para estar en la olla. Ah, la pucha, qué lindo. Mañana el partido. 12:27 distantes.